Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy tenemos un conversatorio muy especial, pero primero yo quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN. Usted va a entrar en YouTube, le va a dar la campanita y va a activar las notificaciones, así este programa le va a llegar en tiempo real. Ya tenemos más de 1 millón de visualizaciones con más de 12,000 suscriptores. Entonces vamos a pasar al diálogo. Hoy tenemos un invitado muy especial, quien es el miembro del Comité Central del PLD y es precandidato presidencial del PLD, Manuel Crespo. ¿Cómo está, Manuel? Excelente. ¿Cómo van los ánimos? Aquí como en mi casa. Claro, está en tu casa. Así es. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Luego, sobre todo, bueno, en un escenario nuevo, Sí. luego del desastre electoral, como yo lo definí, el fraude colosal Sí. del pasado domingo 6, que ha planteado y ha replanteado todo un escenario nuevo en la política dominicana. Sí. Manuel, yo quiero entonces que tú nos hables de ese fraude colosal, como tú haces mención, que nos detalle para que el público se edifique. Sí, lo primero es que evidentemente el fraude se montó en varias fases. Sí. Y se ejecutaron todos los tipos de modalidades de fraude, comenzando con el tema de la parte previo al proceso electoral, el papel de la Junta Central Electoral como parte de ese fraude determinante. Es decir, la Junta implementó o intentó o trató de implementar un sistema de votación nueva, Sí. pero no tomó todas las previsiones que de manera normal, reglamentaria, debió hacer. Es decir, violó sus propias resoluciones, sus propios reglamentos, no permitió auditar el nuevo sistema de votación, Sí. que se revisara, que los actores políticos, los partidos políticos pudiesen revisar, verificar, auditar previamente, evaluar todo ese sistema de votación desde el punto de vista técnico, de las vulnerabilidades del propio sistema. El propio diseño ha sido un gran secreto de la Junta Central Electoral, que ni siquiera ha dicho quién fue que diseñó ese sistema de votación. Ella dice que fueron sus técnicos, pero no se supone que tienen nombre y apellido. Entonces, todo el proceso de compra de equipos, a quienes le compraron los equipos, quienes han estado vinculados a ese tema, todo lo que pasó previamente al proceso que tiene que ver inclusive con el incendio en la Junta Central Electoral antes, ¿verdad? Donde Sí. se quemaron los equipos automatizados viejos, que estaban Sí. buenos, pero la Sí. Junta extrañamente compró equipos nuevos, innecesariamente. Es decir, la Junta pagó un dineral por unos equipos de nueva tecnología que todavía estaban ahí, perfectamente podían usarse porque no se llegaron a utilizar en los procesos más que en la transmisión de datos en la anterior Junta Central Electoral. Y bueno, y entonces luego el mismo día de la votación, hasta ese mismo día hubo un tema de un transformador, que Sí, dejó sin nosotros vimos energía eso en los medios. eléctrica el mismo día de la votación por varias horas. No permitió que el propio sistema que ellos implementaron, que imprimía un voucher físico, que ese voucher era depositado en cada urna como constancia de que lo que usted marcó en la pantalla se marcase, se imprimiese en ese voucher, Sí. y que usted pudiera verificar como votante, pero que al final los miembros y delegados de cada mesa pudiesen contabilizar los vouchers físicos y compararlo con la impresión del informe final electrónico antes de preparar el acta final y enviarla a la Junta Central Electoral como debió hacerse. Nada de Sí. eso se hizo. Extrañamente, la Junta siempre se negó a todo lo que eran las propuestas que iban dirigidas y orientadas a garantizar el proceso de transparencia, de diafanidad y de limpieza electoral de ese proceso del pasado 6. Pero además, la Junta fue ese pleno de la Junta, comenzando por su presidente, fue muy permisivo en todo. Miren, nosotros inclusive sometimos una instancia, ustedes lo recordarán, Sí. donde depositamos una gran cantidad de pruebas que comprometían al gobierno y al candidato del gobierno. Nosotros fuimos los únicos que sometimos una instancia con todas las pruebas que
apoyaban y respaldaban esa instancia al Pleno de la Junta Central Electoral, donde inclusive a raíz de esas pruebas, que una parte de ellas olímpicamente el precandidato del gobierno pues la reconoció, entre ellas el hecho de la farsa, la mentira de que había renunciado sin ser cierto, y yo demostré con toda esa instancia y todas las pruebas que depositamos que él seguía siendo el ministro que utilizando los recursos del Estado, que mandaron a hacer cosas violando las reglamentaciones de esa institución, como el tema de las más de 40 millones de pesos en mochilas escolares para ser repartidas de manera electorera. Y sin embargo, olímpicamente él lo reconoció una parte de esas cosas, en varias entrevistas que le hicieron. Pero además la Junta Central Electoral, esta es la fecha que ni por cortesía ha fijado una fecha para conocer de esa instancia, pero que debió haberla conocido mucho antes del día 6. Ah, pero todavía no ha llegado una fecha para conocer eso. No, porque entre otras cosas nosotros planteamos la inhabilitación de ese precandidato por la utilización de los recursos del Estado puesta de manifiesto en esa instancia. Sí, eso fue público. Exactamente. Y sin embargo la Junta Central Electoral se negó y nunca conoció de esa instancia, lo cual la compromete desde el punto de vista penal a esa Junta Central Electoral y a los miembros del Pleno de esa Junta Central Electoral, porque ellos denegaron una petición y una solicitud formal mediante una instancia que nosotros le hiciéramos a ellos. Inobservaron lo que son las atribuciones que la Constitución le manda, la propia ley electoral, la propia ley de partido y la ley que crea y que rige la Junta Central Electoral. De modo que, evidentemente que la Junta Central Electoral fue una parte importante, determinante en el montaje y en la ejecución y la posterior pues validación de ese fraude colosal en la República Dominicana. Y el país lo vio, Y ni hablar de la compra de cédula masiva, de la cancelación de personas, del terror que se ha entronizado en todas las instituciones del Estado contra aquellos que opinan o que se atreviesen a opinar en contra del candidato al gobierno o a favor de cualquier otro candidato, las cancelaciones, en fin. El uso vulgar de las instituciones del gobierno y del Estado, y dentro de esas instituciones, inclusive instituciones que ni Balaguer ni Trujillo se atrevieron nunca a involucrar en temas electorales y de campaña, que es mucho decir. Nosotros que nos hemos pasado la vida entera satanizando a Balaguer, satanizando a Trujillo, y fueron más nobles que el presidente Danilo Medina. O sea, Trujillo y Balaguer fueron más nobles que... Claro, en el abuso y la forma abusiva e ilícita y ilegal de las instituciones y los recursos del Estado. Estamos hablando que instituciones como el Banco de Reservas de la República Dominicana, que es el principal banco comercial de este país, fue utilizado pues vulgarmente para dar préstamos, para facilitar cosas en beneficio del candidato del gobierno. La Dirección General de Impuestos Internos, para perseguir a aquellos que estaban en contra del candidato del gobierno y facilitarle cosas a los que estaban a favor del candidato del gobierno. O sea, la Dirección General de Aduanas, la Superintendencia de Bancos. Señora, aquí nada más faltaron. ¿La entidad financieras? Claro, todas. Aquí solamente faltaron que pusieran al gobernador del Banco Central y al Banco Central oficialmente al frente de una provincia, y al ministro de las Fuerzas Armadas, aunque también se usaron militares para el tema del proceso electoral. Pero solamente faltó eso. Es decir, la República Dominicana nunca había estado ante la presencia de un uso ilícito, violatorio flagrantemente de la Constitución y de las leyes, abusivo de las instituciones y de los recursos del Estado para tratar de imponer de manera fraudulenta a un candidato y una figura que en definitiva no tiene las más mínimas condiciones reconocidas así por los dominicanos para no dirigir el país, ni siquiera para dirigir un ventorrillo, para que estemos claros. Entonces, esos son de los inventos que a una sociedad le cuestan bastante caro, porque ya miren la crisis en la que estamos nosotros sometidos, inclusive como partido, el de la Liberación Dominicana. Yo siempre, recuerden ustedes, cuando yo venía aquí hace un tiempo al programa de ustedes, siempre advertía del peligro que se apostaba encima del sistema de partido y de nuestra frágil democracia. Y hablaba de que el PLD siempre se constituyó y era la última esperanza del sistema de partidos políticos en la República Dominicana. Y que esa última esperanza nosotros no podíamos permitir que colapsara, porque si colapsaba, evidentemente que ponía en altísimo riesgo al propio sistema de partido y por ende a la democracia de la República Dominicana.
que es un proceso, nuestra democracia, frágil, pero que está siempre y estará en permanente proceso de construcción. Entonces, y hablaba también de la realidad que afectó en su momento al Partido Reformista Social Cristiano, que por cosas similares, miren cómo terminó, sepultado junto con su líder en el Cristo Redentor. Sí. Pero también hablamos del Partido Revolucionario Dominicano, que de ser la principal fuerza política de este país, partido de mayor movilización de masa, con el líder más carismático en términos de movilización de masa que tuvo hasta ese momento el PRD, el doctor Peña Gómez, que en paz descanse. Y sin embargo, por métodos y cosas como las que hoy se han tratado de imponerle al Partido de la Liberación Dominicana, vimos como el PRD terminó siendo finalmente un partido bisagra del partido de gobierno, reducido a menos de un 5% de la simpatía del electorado en la República Dominicana. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana, el presidente de la República, Danilo Medina, lo ha colocado en la misma ruta, en el mismo escenario donde se colocó en su momento al Partido Reformista y al Partido Revolucionario Dominicano. Yo creo y defino así a Danilo Medina como el gran perdedor y el gran responsable de las pérdidas electorales y del proceso, ¿por qué no?, si se puede afirmar, de la sepultura política del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que el PLD perdió las elecciones en el año 2000, cuando precisamente encabezaba la boleta el presidente Danilo Medina. Y él, por su afán continuista, ha puesto y puso en riesgo al Partido de la Liberación Dominicana hasta llevarlo al precipicio al que él, exclusivamente él y un reducido grupo de comerciantes enganchados a políticos que tiene alrededor, han colocado al Partido de la Liberación Dominicana. Sí. Manuel, vamos a una pausa y regresamos. ¿Cómo no? Sí.